La interiorización de los prejuicios raciales por las mismas personas mestizas en una actitud de desprecio y dominio hacia otros de su propia ascendencia se le denomina endorracismo. Este fenómeno social es considerado una herencia cultural del colonialismo en nuestra América y en otras partes del planeta. Según la especialista Esther Pineda, endorracismo es el racismo desde adentro, una autodiscriminación emanada del sujeto que sufre y experimenta el prejuicio por su pertenencia étnico-racial. Ahora, ¿por qué surge el endorracismo? ¿Qué lo motiva? Bien, ahí estaba el perfil de nuestro programa el día de hoy, endorracismo en Latinoamérica. Me acompañan dos expertas aquí en el estudio. En primer lugar tenemos a Gladys Sobel Mejía, socióloga, doctoranda en Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias, Gladys, nuevamente con nosotros, con la audiencia latinoamericana. Y no menos importante, Solciré Pérez, licenciada en Letras, africanista y maestrante en Política Exterior venezolana. Gracias, Solciré, por tu tiempo con nosotros y con la audiencia. Y bueno, para tratar un tema bastante importante que hemos querido abordar el día de hoy, endorracismo en Latinoamérica. Gladys, ¿cómo estás viendo este fenómeno en Latinoamérica en la actualidad? Fíjense, el endorracismo tendríamos que empezar por definirlo, que es la misma discriminación étnico-racial en función de las características o rasgos o culturas que una persona denigra de sí misma, de sus ancestros o sus ancestras, y no necesariamente se asocia el endorracismo a los pueblos afrodescendientes, sino también a los indígenas, por ejemplo. Y eso tiene una base histórica importante, y en la actualidad el endorracismo está prácticamente visto como un problema de salud mental, por ejemplo. Yo diría que es un problema de salud mental en la actualidad. Y bueno, también está tipificado como un crimen también, ¿ok? Está penalizado en muchos países por medio de una serie de acuerdos a nivel internacional. Quería preguntarte también, Solciré, ¿cómo ves este fenómeno en Latinoamérica, teniendo en cuenta lo que históricamente y culturalmente representa para los pueblos de este continente? Bueno, gracias por la invitación y por acoger un tema tan importante para la reflexión y de nuestros pueblos, ya que el endorracismo actúa de la mano con el racismo. Bien, de hecho, la propia palabra compone racismo e endorracismo. El racismo es una expresión de una ideología de opresión que se erige tras el subalternizar y marginalizar grupos humanos por encima de otros por razones económicas. No hay que perder de vista esto. Entonces, se habla de racismo porque históricamente se quiso aludir a que existían las razas, cosa que desde el punto de vista antropológico no aplica para el ser humano. Bien, entonces, partiendo de que el racismo es un constructo que se ha alimentado históricamente para legitimar la superioridad blanca por encima de la diversidad indígena, negra, africana, de la diversidad cultural, religiosa, política. Tomando en cuenta eso, el racismo y el endorracismo van de la mano. Y en esta época en que el racismo es una de las armas principales del fascismo, del eliminar al otro, ya sea por la vía física, pero también puede ser por la vía simbólica, por la vía política, el eliminar lo que pienso, que se me opone, mi antípoda. Entonces, al eliminar al otro, entonces esas ideologías que se inspiran en la falta de diálogo, en la falta del reconocimiento a la diversidad, entonces el racismo, que es esta ideología colonizadora, que es esta ideología que se instaura sobre esto, tiene su arma mejor elaborada, que es el endorracismo, que es inocular ese sistema de opresión dentro del oprimido. Entonces, nuestros pueblos, en nuestra América y en todos los pueblos del sur global,
que son el otro para esa supremacía blanca, es muy necesario razonar sobre el racismo y el endorracismo para identificar cuando el crimen ya no viene de afuera hacia adentro, sino que se ha instaurado tanto en nosotros mismos que lo reproducimos afectándonos y afectando a nuestros iguales. Sí, y justamente hablas de esto y es un poco inquietante lo que ocurre en nuestros pueblos del continente, precisamente porque en la actualidad, en pleno siglo XXI, ya existen el reconocimiento, por ejemplo, de nacionalidades indígenas, hay estados plurinacionales con el reconocimiento también de otros pueblos dentro de una misma nación, pero aún existe el endorracismo. Gladys, ¿por qué ocurre todavía esto? Fíjense, principalmente considero que el racismo, o sea, tomando en la palabra de la hermana Solciré, Sí. El racismo y el endorracismo existen porque son una práctica histórica. En ese sentido, nosotros hablaríamos desde una perspectiva colonialista, que todos esos siglos de colonia como tal y parte de lo que fueron nuestras repúblicas generaron, vamos a decir, un laboratorio, de alguna manera, un laboratorio social. Sí. En el cual, bueno, tanto pueblos indígenas como afrodescendientes, pero más denigrados, los pueblos afrodescendientes más subalterizados, por no considerarlos humanos, más bien los pueblos indígenas los consideraron en el contexto de la tutela como unos niños, como unos menores de edad, por decirlo de alguna manera. Claro. Básicamente es un experimento social, económico, político, religioso, de su subalterización que efectivamente se estableció para generar las civilizaciones de las colonias en las Américas, ¿no? Como hoy en día tratamos de descolonizar desde la Vía Yala. Entonces, por supuesto, esa práctica no desaparece de la noche a la mañana, sino que efectivamente se internaliza en las personas desde lo que se podría llamar la colonialidad de la mente. Es decir, la gente asume esos contenidos prácticos de una perspectiva cognitiva y se convierten en relaciones sociales cotidianas. Entonces, realmente desaparecer el racismo y el endorracismo es una práctica cotidiana para todos. Sí, pareciera que no va de la mano lo que dentro de la constitución de un Estado puede promulgarse, pero desde el punto de vista social, desde la actualidad, ya hablaríamos de los medios de comunicación, por supuesto, pero en este caso, Solciré, ¿cómo estás viendo el fenómeno? Si bien políticamente hablando puede existir la pluralidad, puede existir el reconocimiento de culturas, pero por el otro lado, el propio indígena es endorracista, la propia persona dentro de ese país es endorracista. Bueno, complementando el comentario que hacía la compañera Gladys, hay otros elementos también. Hay que partir de que nosotros no hablamos las lenguas, nuestras lenguas maternas originarias, y que al tener ya la lengua del colonizador, el llamado español, el castellano, ya es un lenguaje que ve a nuestros pueblos y que los tiene en categorías de subalternidad. El indio, claro. Cuando buscamos la palabra indio, no solo se asocia, no con lo indígena, que lo hemos nosotros reivindicado, hemos hecho esa resemantización. Sí. Es que en el lenguaje está la estructura cognitiva del colonizador y nosotros, como decía Jacques Lacan, cuando nacemos nos bañamos en un mar de lenguaje. Quien aprende una lengua, un niño, no reflexiona si la lengua que está utilizando o la palabra que utiliza tiene la naturaleza
que está en la morfología de la palabra. Entonces, partiendo del uso de que el lenguaje es el lenguaje del colonizador, partiendo de que ese lenguaje tiene categorías, como por ejemplo la palabra negro, que nosotros desde el movimiento afrodescendiente, los compañeros afrocolombianos, es ya casi una práctica global que se usa indistintamente la palabra afro o negro, pero cuando vamos al diccionario de la Real Academia, que es el libro que rige el buen hablar, la expresión correcta de la lengua, todo lo negro está asociado a lo negativo. Entonces, partiendo de lo léxico, del uso del lenguaje, que además el cerebro y el habla se retroalimentan. Entonces todo el sistema lingüístico, el sistema cultural está montado sobre esquemas raciales. El sistema educativo venezolano tiene la concepción también del colonizador, donde se refleja al indígena como de una manera colonizada, al negro, la negra de una manera colonizada, y todavía hoy en día vemos libros que no solamente son venezolanos, libros que son importados y que se leen por los niños y las niñas en Venezuela, contenidos en redes sociales, contenidos que están distribuidos por todos los medios masivos de comunicación e información, donde se sostiene la misma clasificación social que existía en la colonia hace 500, 600 años. Entonces eso se mantiene desde las bases de la lengua, desde las bases de la cultura, de la educación, hoy en día de los medios de comunicación, con su extensión en las redes sociales. Ahí justamente hablaríamos de eso más adelante, y hay otro elemento importante que es la negación, porque puede ser un elemento también dentro de este fenómeno que se está viendo, decir, bueno, en países como Colombia, Venezuela, Panamá no existe el racismo, no existe endorracismo, más bien hay una evolución un poco más de las sociedades para poder decir aquí no existe en realidad racismo. Pero vamos a hablar de esto luego de la pausa. Ustedes también en sus casas pueden compartir sus opiniones en contáctenos@telesurtv.net. Hoy hablamos del endorracismo en América Latina. Ya venimos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, un tema sumamente interesante el día de hoy, endorracismo en Latinoamérica, con dos invitadas, en este caso Solciré Pérez y Gladys Obel Mejías. Gladys, recientemente hemos visto un escenario en México. El gobierno de este país no ha permitido invitar a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum al rey de España, precisamente por una carta que le ofrecía Andrés Manuel López Obrador recientemente para reconocer lo que ocurrió en la conquista española en los pueblos, sobre todo el pueblo latinoamericano. Y esto da a entender un poco la ausencia o en la falta de respuesta del presidente de España, o el rey de España, que se evidencia un negacionismo sobre lo que ocurrió, pero no sobre lo que ocurrió, sino la cultura de los pueblos de Latinoamérica. Es decir, el negacionismo está influenciando también a la gente a que tengan un pensamiento endorracista. ¿Qué dices tú? Fíjense, es interesante el proceso de México porque ellos en su constitución reconocieron a los pueblos afromexicanos como parte de su pluriculturalidad. Eso es importante mencionarlo en los cambios que se han ido gestando en su proceso político. El hecho de que el rey de España no haya dicho nada, que haya un negacionismo que al final de cuentas es una especie de alienación de la lectura que ellos han generado sobre el proceso de descubrimiento, entre comillas, y la colonización. En general, bueno, que mi palabra no le falte respeto al pueblo español y a sus autoridades. Sin embargo, es importante destacar que
muchos de ellos consideran que el proceso de colonización, de trata, de establecer un proceso global de imperial, porque ellos fueron un imperio también, es lo mejor que ellos han hecho por los pueblos de la Via Yala en este momento, sí, ¿no? Y por supuesto es como un signo de IFA que habla de que una cosa es lo que piensa el borracho y otra cosa es lo que piensa el bodeguero. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente son diferentes lecturas y por supuesto ellos están partiendo de una lectura eurocentrista en la que la civilización, el pináculo de la civilización es Europa y los demás estamos por debajo de lo que ellos consideran que es civilización, que es cultura, que es construcción de humanidad y varios etcétera. Sí, porque como te decía, es un proceso de colonialismo que ha permitido en nuestro continente que exista el endorracismo. Sol Siré, ¿cómo estás viendo también este tema, el negacionismo al endorracismo en Latinoamérica? Hay que partir que el racismo acompañó a la trata transatlántica, la llamada trata negrera, el comercio de personas, que en este caso eran nuestros abuelos y abuelas africanas del África subsahariana, el África, y que ese comercio de esclavos, de personas esclavizadas, se generó bajo la idea de que no éramos personas, ¿bien? Y que hubo toda una tradición europea para generar conocimiento en relación a esta realidad que ellos construyeron. Esa realidad todavía en nuestros días está muy viva, está muy vigente. Y el gobierno de México, antes con AMLO, ahora con esta presidenta Claudia Sheinbaum, está alzando la voz, además representando a todos nuestros pueblos, porque sin odio, sin resentimiento, que es algo que también le endilgan al endorracismo, que es una práctica de, no, es que tú te autoexcluyes, tú eres el que o sea, como que si el crimen lo cometes hacia ti mismo. Entonces, que quieren como colocar ese crimen del lado del oprimido. Entonces, aquí en México, sin ese odio que está en la tradición, visto, construido también, sin odio, pero con muchísima dignidad, le pide sencillamente un reconocimiento. Pero como el gobierno español está consciente de que parte de las reparaciones, que es un tema aparte, implica el reconocimiento, entonces ellos jurídicamente, públicamente, comunicacionalmente, políticamente no van a reconocer los crímenes que cometieron, porque ese reconocimiento público daría paso a grandes transformaciones y a incluso actos, diría yo, de reparación legal. Reconocimiento público que iría de la mano de la cobertura de los medios de comunicación. Y en esto también quería hablar el día de hoy y sobre el endorracismo, cómo están percibiendo en la actualidad los medios de comunicación, las redes sociales, por supuesto, que han tomado un papel importante en nuestras sociedades, sobre el endorracismo. Más allá, ya hemos tenido en pueblos de Latinoamérica, entre los dichos, entre los refranes populares, también esos chistes, ¿no? Para poder burlarnos de nosotros mismos en nuestros pueblos, pero que llevan implícitamente una conducta endorracista. ¿Cómo está en la actualidad, y ves esto, Gladys, los medios de comunicación, las redes sociales ahora, en torno a este fenómeno de nuestros pueblos? Fíjense, las redes sociales son un arma de doble filo. Eso depende también de cómo o qué uso se les dé. Por ejemplo, en el caso de las reparaciones, como estaba diciendo la hermana Sol Siré, en Venezuela, por ejemplo, hemos desarrollado una serie de proyectos sobre las reparaciones y que efectivamente el reconocimiento de ese proceso involucra también no solamente un aspecto jurídico, sino un aspecto económico bastante grande. O sea, reconocer el hecho del costo de la trata, por ejemplo, tanto para África como para América, es para Europa un aspecto bastante complejo.
Entonces, en cuanto a las redes sociales, por supuesto que siempre se divulgan contenidos que son discriminatorios, eso es muy común. Pero, por ejemplo, se han visto casos o se han reseñado casos de no impunidad con respecto al racismo o al endorracismo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el año pasado fue muy interesante porque las redes sociales sirvieron para visibilizar la discriminación que existía entre, por ejemplo, algunos vecinos en ciertas comunidades, y que eso fue sancionado por el gobierno nacional, por ejemplo. Entonces, claro, las redes sociales van a estar en función de la orientación que se les dé. Cuando históricamente las redes sociales, los medios de comunicación siempre han establecido no arquetipos, sino estereotipos. Correcto. De quién es el indígena, de quién es el afrodescendiente, de quién es el sexo diverso, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, son estereotipos que efectivamente hoy en día están tipificados como negativos, ¿no? Y que pienso que en la medida que los grupos sociales, los movimientos sociales antidiscriminatorios van haciendo, vamos a decir, contenidos sobre estas temáticas, efectivamente se divulga un mensaje importante que es no discriminatorio. Justamente de eso también hablar, Sol Seré, rápidamente el mensaje que se da para no solamente la lucha contra el racismo, el endorracismo y el papel que están tomando los medios de comunicación sobre el tema. Es indispensable hoy en día reflexionar sobre el rol de las redes sociales. Yo quiero reflexionar, o ese comentario que me solicita, a la luz de que las redes sociales son como un altavoz que puede hoy estar aquí en la sala de tu casa, en el cuarto en tu casa, en tu estudio, y eso puede llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ya la exposición racista, el crimen racista, trasciende a la persona, sino que ese acto de escarnio, de exposición, de burla, de deslegitimación de la persona, puede alcanzar, ahora tiene ese mismo altavoz que tienen las redes. ¿Y qué es lo peligroso? Y voy a hacer el ejercicio. Vamos a hacer un estudio de caso rápido. Si hay un acto de racismo que se dispara en las redes sociales en este momento, pero tiene una respuesta a través del chiste, del humor, de la comicidad, ¿cómo se puede expresar después la persona? El ser, el niño, la mujer, el abuelo, el adolescente, el joven, la persona que practica religiones de matriz africana, el indígena, la indígena, el campesino. ¿Cómo puede actuar luego en esa sociedad? Tiene que, de alguna manera, el racismo es ese velo, ¿no? El mejor instrumento del racismo, donde lamentablemente la víctima tiene que hacerse cómplice del espectáculo para que el escarnio no vaya más allá. Entonces, la reflexión es en los hogares, en las escuelas, los maestros, el sistema educativo, los comunicadores sociales, que hoy en día tienen la capacidad de ser unos masificadores de información y estar en todas partes, estar en múltiples plataformas, a que reflexionen mucho sobre los contenidos, sobre los tratamientos, y que se alfabeticen acerca de la diversidad, porque el racismo, tanto el endorracismo, los dos de la mano, coartan el buen desarrollo de la persona, coartan su libertad, coartan su paz, su tranquilidad y su libre desarrollo. Y de allí en más, coartan el desarrollo de un grupo, su participación política, su participación social y sus derechos. Entonces, yo creo que hoy el llamado es a todos los que trabajan con personas, sobre todo a los que trabajan con niños, en la importancia de enseñar sobre la historia, de la raíz de lo que somos, de las identidades, porque nuestra América tiene una raíz común
que es negra, indígena y también es europea. ¿Ve? Pero de esa raíz, darle legitimidad y valor a los aportes de los pueblos del sur. La educación, por supuesto, es importante en todos estos procesos de nuestro continente, sin duda. Nosotros así finalizamos, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero también ustedes en casa pueden tener ese feedback con nosotros sobre este y otros temas en texto y contexto. Hoy hablamos del endorracismo. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su lectura sobre este tema? Contáctenos @telesurtv.net para este y otros importantes escenarios que hemos abordado acá en nuestro programa. Queremos a ti, Gladys y Sol Siré, gracias por asistir en esta oportunidad y bueno, www.telesurtv.net para ampliar esta y otras informaciones. Gracias por seguirnos.